tardes, estudiantes. El día de hoy, continuando con el área de religión, desarrollaremos el tema del misterio de la creación, ¿no? Algunos, al leer estas primeras páginas, sobre todo, ¿no?, que se encuentran en la Biblia, recordemos en el Antiguo Testamento se encuentra el Génesis. Tal vez se pregunten cómo se formó este mundo, cómo surgió la vida sobre la tierra, qué nos dice la ciencia al respecto y si existen contradicciones entre la Biblia y lo que dice la ciencia, ¿no? Como cristianos creemos que el mundo y todo lo que en él se contiene fue creado por Dios, pero ¿cómo hizo Dios el mundo? Durante siglos, la inmensa mayoría de los creyentes, interpretando literalmente las palabras de la Biblia, pensó que Dios había creado todas las cosas desde un comienzo, tal como los vemos ahora. O sea, que había creado el sol, la luna, las estrellas y los había puesto cada uno en su lugar para que siguieran dando vueltas en el firmamento. Se creía también que Dios había hecho los montes, las semillas, las plantas, los animales y el mismo hombre, tal como lo vemos ahora, y que cada especie había tenido también descendientes siempre en todo a semejantes a sus progenitores. ¿Qué quiere decir crear en este caso, no? Según esta concepción, es necesaria una reflexión para que el hombre de todos los tiempos entienda que crear en este caso viene a ser generar o dar origen a algo de la nada, ¿no? Dar origen de la nada, llamar a la existencia, es decir, formar un ser de la nada. El lenguaje bíblico deja entrever este significado ya en la primera palabra del Génesis, cuando menciona que al principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el acto de la creación, Dios es el principio exclusivo y directo del nuevo ser con exclusión de cualquier materia preexistente. Para la revelación judeocristiana, el mundo no ha existido siempre, tiene un origen y tendrá un fin, porque todo lo creado es perecedero. El universo no es una realidad última, sino una obra de Dios, ¿no? Entonces, siguiendo estos mismos términos, podemos mencionar que según la Biblia, ¿no? No el mundo no es divino, ¿no? Sino el Dios es divino y el mundo es un profano, porque tarde o temprano va a perecer, se va a terminar. Existen principales verdades sobre la creación, ¿no? La primera es que Dios creó el mundo por sí solo, el poder creador no es transmitible, es incomunicable. La segunda verdad es que Dios creó el mundo por propia voluntad, sin coacción alguna exterior ni obligación interior. Podía crear y no crear, podía crear este mundo u otro. El tercero es, el mundo fue creado por Dios en el tiempo, por lo tanto no es eterno, tiene un principio en el tiempo. El mundo, creado por Dios, está constantemente mantenido por el Creador en la existencia de mantener en el ser un continuo, una continuidad, ¿no? Para que este tema, este término, exista, ¿no? Y continúe como tal. La creación, bueno, ¿no?, según la Biblia, es una obra de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, de Dios Padre y del Espíritu Santo, ¿no? Por eso se le atribuye esto a cuando se profesan algunos símbolos de la religión, ¿no?, de la fe, cuando se menciona que creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es también verdad de fe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único e indivisible principio de la creación, la famosa Trinidad. Pero ¿qué nos dice la Biblia sobre la creación? En términos de fe, la Biblia nos quiere decir que en los primeros capítulos del Génesis, Dios crea la materia, ¿no? Dios crea la materia y a través de una gran variedad de transformaciones que van a suceder durante millones de años, se va a generar vida, primero las plantas, después animales y finalmente la del ser humano, ¿no? ¿Cómo habría formado la Tierra? Hoy la ciencia nos menciona que el universo cambia a cada momento, ¿no?, que las galaxias se alejan unas de otras, se están expandiendo y se encuentran en una constante expansión, y a esto se le menciona, pues, ¿no?, como una de las teorías más aceptadas, que es la teoría del Big Bang, donde una materia, en este caso en un principio, tuvo que entrar en una temperatura muy extrema, ¿no?, y explosionó, ¿ya? Esto lo denominan el Big Bang los científicos, y de repente se va a fragmentar en millones de pedazos que se esparcieron por todo el firmamento. Y después de un larguísimo proceso de fragmentación y de descenso de las temperaturas, que eran de millones de grados, empezaron a aparecer los astros, planetas, estrellas, tal como lo vemos ahora, ¿no? Y posteriormente, pues, no se forma la vida en la Tierra y así sucesivamente hasta nuestra situación actual. Obviamente esto siguiendo unas condiciones adecuadas.
¿Cómo surgió la vida y el ser humano? Cuando en la Tierra se dieron condiciones adecuadas de temperatura, agua y aire, empezaron a aparecer los primeros seres vivientes. Primero fue una vida muy primaria y molecular, ¿no? Pero después apareció la vida vegetal y finalmente la vida animal. Los seres más primitivos fueron núcleos celulares. Después de sucesivas transformaciones aparecieron los nuevos géneros de vida, ¿no? Tanto vegetal como animal. Y así poco a poco fueron apareciendo las plantas, los peces y las aves y todos los animales. ¿Ya? Ahora bien, en el plano teológico hay que afirmar que para que el antepasado del ser humano pasara del estado de no hombre, o sea, de ser un primate, ¿no? Un primate, al estado racional, hay que creer que hubo una intervención especial de Dios, ¿no? Eso es en el aspecto teológico, en el aspecto cristiano, ¿sí? Entonces, de acuerdo a toda esta gran gama de teorías, hay que responder las siguientes preguntas en nuestro cuadernito, ¿no? La primera es, ¿qué es crear? La segunda es, ¿qué dice la teología cristiana acerca del acto creador de Dios? O sea, en términos cristianos, ¿no? ¿Qué significa crear? ¿Y por qué Dios es considerado como el único ser creador? Pregunta número 3 dice, ¿tenía Dios necesidad de crear? Pregunta 4, ¿cuáles son las principales verdades de la fe sobre la creación? Son 4, no se olviden, está en la parte superior. Pregunta 5, ¿a quién se atribuye la obra de creación? Pregunta número 6, ¿qué nos dice la Biblia sobre la creación? Entonces, estudiantes, ustedes van a observar aquí la parte teórica y en su cuadernito desarrollen las siguientes preguntas y no se olviden enviar la fotografía de las actividades.